Esta batería es de 100 amperios y este ventilador consume 1 amperio. ¿Qué significa eso entonces? ¿Que este ventilador podría estar encendido 100 horas utilizando esta batería? Pues no, y es un problema muy común que cometen muchas personas a través de todo el mundo y después terminan comprando las baterías que no necesitan, que no les sirve por tener erróneo ese concepto. Entonces hoy vamos a ver corriente alterna versus corriente directa. No es lo mismo los amperios de la batería que los amperios de los electrodomésticos. Vamos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, este error es muy común en muchos lugares del mundo. La gente dice, es que esa batería es de 200 amperios y entonces tengo un electrodoméstico que consume 2 amperios y entonces le voy a dar 100 horas de uso. No, muchachos, las cosas no son así, ya te lo voy a explicar. Entonces vamos a separarlo de la siguiente forma. Vea, tenemos AC, amperios. Y por acá, DC, amperios. Entonces resulta que nuestra batería, la que estábamos viendo, es una batería de litio, de pared, de la marca Felicity Solar. Una batería excelente, que es de 100 amperios a 48 voltios. Realmente ese es el estándar, pero es una batería que da más o menos como 51.5 voltios a 100 amperios. O sea, más o menos el fabricante nos promete unos 5.000 vatios. Pero esas baterías tienen un porcentaje de DOD del 80% hasta el 90%. O sea, más o menos nos prometen como unos 4.000 vatios. ¿Y por qué estamos hablando de vatios? Por la famosísima ley de Watt. Potencia es igual a V por I. Porque es que vos no podés venir aquí a pensar amperios de batería, amperios de electrodoméstico. No, tenés que llegar a hablarme con conceptos de potencia, porque la potencia eléctrica es la unidad de medida de la energía. Entonces, en el caso de los electrodomésticos, estamos hablando de potencia de consumo, mientras que en el caso de baterías estamos hablando de potencia de almacenamiento, porque también hay electrodomésticos de directa y eso es una elegancia. Yo he vendido aquí en Colombia congeladores de corriente directa y esos congeladores consumen 40 vatios por hora, eso es una elegancia, eso rinde que a gusto. Pero bueno, no alejándonos del tema, la corriente de la batería está en directa y debemos fijarnos en el voltaje de la batería. Esa es la clave. Mientras que el ventilador tiene 1 amperio, pero ¿a cuántos voltios? A 120 voltios AC. Y estos son DC. Mira la diferencia. O sea, 1 amperio versus 100 amperios. Pero estos 100 amperios están a 48 voltios DC, mientras que 1 amperio del ventilador está a 120 voltios AC. Mira, AC, DC. Si hacemos la ley de Watt, potencia es igual a V por I. Vamos a multiplicar que el voltaje real de esta batería son como 51 voltios por 100 amperios hora. Esta unidad es una unidad de almacenamiento, o sea, amperios de almacenamiento. Cuando a vos te hablan amperios hora, son amperios de almacenamiento, amperios de almacenamiento. Entonces, aquí estaríamos hablando más o menos de unos 5.100 vatios. Pero que te estaba diciendo que los proveedores prometen unos 5.000 vatios de almacenamiento en la batería. O sea, esa batería se conoce como batería de 5 kilovatios. Es muy común que lo escuches, batería de 5 kilovatios. Esa es la capacidad de almacenamiento de la batería. 100 amperios de corriente directa a un voltaje más o menos de 51 voltios que obedece el estándar de los 48 voltios. Si le sacamos el 80% más o menos, estamos hablando de unos 4.000 vatios en total de almacenamiento. Mientras que esto, a pesar de que es solamente 1 amperio, si utilizamos la ley de Watt, V por I, otra vez, vamos a tener 120 voltios AC por 1 amperio AC. O sea que estamos hablando de unos 120 vatios. Mira, si estás viendo,
Y entonces, para nosotros llegar a evaluar el tema de la autonomía es el tiempo que podría llegar a sostener esa batería, ese ventilador. Entonces, pues sencillamente tomamos el total, que son los 4000 vatios de la batería, y lo vamos a dividir entre 120 vatios del ventilador. Entonces sacamos la poderosísima calculadora chancera y tomamos los 4000 dividido entre 120 vatios. Mira, nos dio 33 vatios, 33 horas, 33 horas, o sea, realmente son 33 horas y no 100 horas. ¿Sí estás viendo la diferencia? Entonces, este es un error muy común que nos han compartido muchas personas a través del mundo. Llegan y me dicen, profe, quiero una planta solar. Esa planta solar la necesito porque en mi casa consumo 10 amperios. Entonces ven esas baterías de 200 amperios y llegan y me dicen, profe, esa es la que yo necesito porque mi consumo son 10 amperios y tu batería es de 200, me daría una autonomía de 20 horas. No, las cosas no son así. O sea, si vos me estás hablando de 10 amperios es un poco de consumo. O sea, si vos prendiste todos los electrodomésticos que tenés y estás consumiendo 10 amperios por hora, realmente la batería de 200 amperios nunca te va a funcionar. Y vamos a hacer ese ejercicio de una vez para que lo vayan pillando. Entonces, aquí la película son 10 amperios. Cambió. Vamos a borrar aquí. Y aquí la película son 200 amperios. ¿Listo? Entonces vamos a borrar aquí. Y vamos a borrar aquí. Ponele cuidado. Si me estás hablando de 200 amperios, el proveedor ya nos prometería 10.000 vatios. O también nos dice 10 kilovatios, que realmente son unos 8.000 vatios. ¿Por qué? Porque es que las baterías no se recomiendan descargar al 100%. Si tu batería es de litio, la puedes descargar al 90%, aunque algunos proveedores también dicen que el 100%. Pero es que descargarla al 100% limita un poco la vida útil. Descargarla al 80%, pues estaríamos hablando más o menos de una vida útil de unos 16 años, mientras que al 100%, pues puede ser más o menos unos 10. Entonces, aplicamos aquí la misma ecuación, ya nos están hablando de 10 amperios de alterna versus 200 amperios de directa. Entonces 10 amperios a 120 voltios realmente me da 1200 vatios. Si tenemos 8000, pues, o sea, aquí tenemos 200, esto nos da más o menos unos 10.000, que es lo que nos promete el proveedor. Entonces, hagamos la simulación del 100% a ver cuánto la sostiene. Vea, 10.000 dividido entre 1200. Entonces sacamos la poderosísima calculadora chancera otra vez. 10.000 dividido entre 120 nos da 83 horas. Vean. Ah, no. Son 10.000 dividido entre 1200. Yo sí decía, ¿cómo así? Son 8 horas, muchachos. 8 horas, vean. ¿Sí ves? Entonces ahí está el error. O sea, la gente dice 10 amperios, una batería de 200 amperios nos daría 20 horas. No es lo mismo tener corriente directa a corriente alterna. Entonces, cuando vos escuchás baterías de 500 amperios, de 300 amperios, tenés que realmente buscar la potencia y cruzas el amperaje de la batería con el voltaje de la batería y vas a tener la capacidad de almacenamiento en vatios. Y tenemos la corriente del electrodoméstico por el voltaje del electrodoméstico y nos va a dar la potencia real de consumo. Cuando las cruzamos, vamos a tener el porcentaje o las horas de autonomía. Bueno, mi gente linda, espero que hayan entendido la diferencia de amperios en alterna y amperios en directa. Te felicito por haber llegado a esta parte de este video. No olvides suscribirte, activar la campanita, suscribirse es gratis. Y qué bacano que te vuelvas miembro de nuestro canal, ¿no? Esos paquetes que tenemos son muy baratos, 12.000 pesitos o poco menos de $5 al mes. Excelente.
te estamos mencionando en todos los videos y estamos tratando de responder tus comentarios lo más pronto posible. Muchas gracias por todas las personas que se volvieron miembros de este canal, ya son más de 30 personas. A continuación, las sorpresas, tenemos cursos, becas, asesorías. Si quieres tus materiales aquí en Colombia, te los puedo vender yo directamente, con garantía y todos los juguetes. Y si estás en otro lugar del mundo, te podemos recomendar productos a través de mi página www.deproecris.com. Dejaré mi número de contacto acá abajo. Matricúlate en nuestro próximo curso. Nos vemos en un próximo video, suscríbete y a continuación las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.